tenemos culto de alcance evangelístico a las 6 de la tarde, donde damos cena para todos los que asistan a nuestro servicio los días martes. Les damos una cena gratis. Pero antes los invitamos a entonar alabanzas a nuestro Dios y a escuchar su santa y bendita palabra. Después de ello pasan a cenar. Los días jueves tenemos estudio bíblico. Este jueves empezamos con el tema del hombre, la antropología, el estudio del hombre. Si usted desea aprender más de su palabra, le invitamos para que asista todos los jueves a nuestra iglesia a las 6 de la tarde. Son bienvenidos. Los sábados tenemos alimento gratis para todos los niños y sus madrecitas. Son bienvenidos al Club de la Amistad. Nuestro hermano Obed Quiñones les da la bienvenida a todos, lo mismo que la lección y todo ello depende de sus colaboradores, de nuestro hermano Obed Quiñones. Todos son bienvenidos. Deseamos que Dios nos bendiga y nos ayude de una manera muy especial en esta mañana en el estudio de su santa y bendita palabra. El estudio de la palabra de Dios es la Biblia, las Sagradas Escrituras, la santa palabra de Dios, es de la cual estaremos hablando en esta hermosa mañana. Algo tiene que tener este libro sagrado. Algo de poder inexplicable hay en sus páginas, en su interior, ya que muchos países prohíben su lectura. La Iglesia Católica Romana por muchos siglos tuvo prohibida la lectura de la palabra de Dios a todos los laicos, o sea, al pueblo en general le prohibió leer las Sagradas Escrituras. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vamos a contestar esta y otras preguntas a través del estudio de su santa y bendita palabra en esta mañana. El estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Dice el apóstol San Pablo a Timoteo: toda escritura
es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Gloria a Dios por su palabra, por este hermoso libro que ha sobrevivido a través de los siglos. Muchos imperios lo han tratado de destruir, de acabar con este libro sagrado. Pero se escucha una voz elocuente que resuena a través de los tiempos, a través de las edades. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así es, la palabra de Dios es permanente. Dice su palabra en Isaías: la flor se marchita, la hierba muere, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterno. Es el mensaje de Dios para usted y para mí, el que encontramos en este libro sagrado. Su palabra que habla directamente a nuestro corazón. La Biblia contiene luz para dirigirte, consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, la brújula que nos lleva a nuestro destino. Contiene luz para dirigirte, consuelo para animarte. Hay que leerla para ser sabios. Hay que creerla para ser salvos. Y hay que practicarla para ser santos. La palabra de Dios a través de los siglos no ha pasado de moda. Se le llama Santa Biblia porque proviene de la palabra biblioteca, biblión, ya que la palabra de Dios contiene 66 libros, todos en un mismo volumen. Por eso la Biblia forma una pequeña biblioteca, una pequeña biblioteca. Además, la Biblia se divide para su estudio en varias secciones. La primera en el Antiguo Testamento es
el Pentateuco. La palabra Pentateuco significa penta 5 y teco estuche o receptáculo donde se guardaban los libros. Entonces, Pentateuco significa penta 5, ya que lo conforman 5 libros: el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. El libro de Génesis en hebreo Bereshit, que significa en el principio, y allí Dios los introduce en una senda de fe. La Biblia no trata de demostrar que Dios existe, que Dios es real, lo da por hecho, lo da por hecho. Dice en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Queda demostrada la existencia de Dios. En este libro tenemos el origen del universo, el origen de los planetas, del Sol, de la Luna, el origen de plantas, de los peces, del mar, y como corona de la creación a el hombre. En Génesis tenemos todas las doctrinas fundamentales en las cuales nosotros creemos y ponemos toda nuestra confianza. Éxodo significa salida. Levítico habla acerca del sacerdocio israelita. Números acerca de el censo de las tribus de Israel, y Deuteronomio se llama nueva ley, porque en ella se repite el Éxodo Levítico, tanto las leyes civiles como las leyes religiosas. Después tenemos los libros históricos. Los libros históricos, que son Josué, gloria a Dios, Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Terminando, empieza con Josué
y termina con el segundo libro de las Crónicas. Después tenemos los libros sapienciales o los libros de sabiduría, que son 6. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones de Jeremías. Y después de ello tenemos los profetas mayores, que son 4. Son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Después continúan 12 libros de los profetas menores. Son llamados profetas menores no porque fuera de más alta categoría que los mayores, sino por los capítulos que escribieron cada uno de ellos. Los profetas menores, el que escribió más capítulos fueron 12 o 14 capítulos, mientras que Isaías escribió 66 capítulos, más de 50 capítulos Jeremías, igual que Daniel solamente escribió 12 capítulos. Empieza Amós y termina con Malaquías. Después pasamos al Nuevo Testamento. Debo recordarles que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, mientras que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. En total son 66 libros que componen las Sagradas Escrituras. El Nuevo Testamento se divide en los Evangelios, los Hechos y las cartas, y el libro del Apocalipsis. Los 4 evangelios son Mateo, que fue escrito para los judíos. Marcos fue escrito para los romanos. Lucas fue escrito para los gentiles. Y Juan fue escrito para la iglesia. Los primeros 3 evangelios se le llama evangelios sinópticos, porque tratan casi de los mismos temas. Hay muy poquita discrepancia entre un evangelio al otro. El evangelio más corto es el de Marcos y el evangelio más largo es el de Mateo. Después tenemos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos
debería de ser llamado mejor el libro de los hechos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que funda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que cambia a Saulo de Tarso para convertirlo en Pablo, el gran apóstol de los gentiles. En el libro de los Hechos tenemos dos hombres que sobresalen. Son Pedro y Pablo. Pedro se dedica a predicarle a los judíos, Pablo a los gentiles. Los versículos que hacen más referencia a uno de estos dos hombres es Pedro. Por tanto, Pedro es el más famoso en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Después continuamos con las epístolas paulinas. El apóstol Pablo escribió 14 epístolas, incluyendo el libro de los Hebreos. 14 cartas. Después tenemos a Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos las cartas petrinas, las cartas que escribió el apóstol San Pedro, primera y segunda carta de San Pedro. Después tenemos las epístolas juaninas, escritas por Juan, que son primera, segunda y tercera de Juan. Después tenemos la epístola de otro hermano de nuestro Señor Jesucristo, Judas. Él escribe también su carta, una carta muy pequeña, ya que solamente tiene un capítulo. Y por último tenemos el libro profético de la Biblia, que complementa el libro profético del Antiguo Testamento, o sea, el libro de Daniel. El libro de Daniel se complementa con el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis fue una revelación de Dios que le dio a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se le envió al apóstol San Juan por medio de su ángel, y Juan se las envió a las 7 iglesias del Apocalipsis. Les he dado un resumen de lo que es lo sagrado, la Santa Biblia.
las Sagradas Escrituras. Aleluya. Las Sagradas Escrituras. Por tanto, en esta mañana quiero hablarles y enseñarles a ustedes algunas curiosidades de la Biblia, la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, la Biblia, la palabra de Dios, fue escrita a lo largo de 1500 años. Sí, asómbrese. Este libro sagrado tardó en escribirse 1500 años. 1500 años. La Biblia contiene 2930 personajes. Los más famosos es Moisés, Josué, David, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Pedro, Pablo, Juan, los 12 apóstoles. Pero aparte de ellos tenemos más de 2030 personajes que se distinguen a través de las páginas poderosas de las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, quiero decirles, los escritores de la Biblia vivieron en 10 países distintos. Ninguno se conoció personalmente. El Espíritu Santo es el que los guiaba para escribir la palabra de Dios. Los dos personajes que se dan la mano son Moisés y Juan. Moisés principiando a escribir la Biblia y Juan sellando el libro de la profecía. Entonces los escritores vivieron en 10 países diferentes. Los acontecimientos que tenemos se dan en 1551 lugares diferentes.
entre ellos ciudades muy, pero muy importantes, como Babilonia, Ur de los Caldeos, la ciudad de Jerusalén, Damasco, ciudad de Roma, etcétera, 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 etcétera. Fueron 1551 lugares diferentes donde se celebraron estos acontecimientos bíblicos. ¿Me das el teléfono? El Salmo 14 es casi igual que el Salmo 53. El Salmo 14 es casi igual que el Salmo 53. El mensaje de ambos salmos es idéntico. Solamente que el Salmo 14 tiene 7 versículos y el 53 solamente tiene 6 versículos. Esa es la diferencia. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo tiene en mente dos Biblia es el Salmo 119. Tiene 22 divisiones de 8 versículos cada división, dando una totalidad de 176 versículos. Les repito, el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119 y tiene 6 versículos. ...176 versículos. Estas son algunas de las curiosidades que les he presentado acerca de la Biblia, la palabra bendita de nuestro Señor. Voy a otro para final.
esto interesante de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Le voy a Alejandro, busque su Biblia y nos lea, por favor, en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 1:23. Muy bien. Nuestro hermano nos va a leer Primera de Pedro 1:23 y les voy a hablar en primer lugar que la Biblia es una semilla que salva. Sí. Siendo renacidos no del ser corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Somos cambiados, transformados para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra. Por medio de su palabra somos renacidos. Nacemos de nuevo por medio de su palabra. Por tanto, como dice la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, otro junto a las piedras y otro en buena tierra. La semilla es la palabra de Dios. Nosotros somos la tierra que recibe esa semilla y esa semilla representa nuestro nuevo nacimiento. Ahora le voy a pedir, hermano Alejandro, que lea, por favor, Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca la salvación. La palabra de Dios es leche que nutre. Vea tan solamente a los agua materna, cómo están de gorditos, cachetones, coloraditos, por medio de las vitaminas que la madre le transmite a su hijo. Así también usted y yo, si leemos su palabra todos los días, es el alimento, la leche que nos nutre para estar fuertes, cachetones y con color para la gloria de su. Quiere estar fortalecido,
quiere verte en el camino del Señor, aliméntese con la leche que viene del cielo, con la santa palabra de Dios. Vamos a leer ahora Hebreos 5:14. Hebreos 5. Gloria a Dios, Dios es bueno. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 5:14. 5:14. Me equivoqué. Dice, pero el alimento son los que han dado madurez, para los que el uso discernimiento. Amén. Llega en la etapa de nuestra vida que dejamos de tomar leche para comer ahora alimentos sólidos, carnita, frijoles, etcétera, etcétera, para referirme a la, pues la palabra de Dios, conforme más la estudiamos, conforme más la leemos, conforme más la comprendemos, nos estamos alimentando cada día con alimento sólido. La Biblia es el alimento campeón, dice la Biblia, y huye al niño en su camino, y aún cuerpo no se apartará de él. ¿Quiere usted ser un bortachón, un campeón? Juegue en la palabra, aliméntese cada día con ella y será fuerte. Vamos a pedirle ahora a nuestro hermano Alex que nos lea, por favor, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará en su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Para la limpieza se necesita agua. Y para limpiar nuestras inmundicias, nuestras maldades, nuestros pecados, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es agua que limpia, agua que purifica, agua que satisface, agua que produce vida y vida en abundancia. Si deseamos ser limpios, si deseamos ser puros y un día ver el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, leamos más su palabra, porque es como agua que limpia nuestro camino,
nuestra senda por donde vamos. Es agua que limpia y purifica. Ahora vamos a pedirle por favor que nos lea en Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Aquí Jeremías le da dos cualidades a la palabra de Dios. Primero, es como un fuego que purifica. La palabra de Dios es fuego que da energía, que da vida, que produce poder, calor y movimiento. Esta es la palabra de Dios. Fuego, fuego que nos purifica, nos limpia de toda maldad y todo pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra en San Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Muy bien. Pero también nos dice que es un martillo que destruye, que destroza, un martillo que aplana el clavo más difícil. Sí, la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios nos pega donde nos duele. La palabra de Dios señala nuestras imperfecciones, nuestros errores, nuestras maldades, nuestros pecados, nuestros hierros, como un martillo que nos machaca hasta que nos duela y podamos alzar nuestros ojos ante nuestro Creador. Ahora la palabra de Dios es una espada. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, por favor, Alejandro. Porque la palabra de Dios es más viva y eficaz y más penetrante que toda espada aguda de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne toda cosa que haya dentro de nuestra vida.
Eso es lo que es su palabra. Una espada de dos corta que parte y penetra más allá hasta nuestro espíritu y nuestra alma. Es la espada de Dios, la espada de Dios. También la Biblia es un espejo que nos refleja. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, versos 23 al 25. Nuestro hermano Alejandro, por favor, nos lee Santiago capítulo 1, versos 23 al 25. ¿Santiago qué? Capítulo 1, versos 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, a la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oídos olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. La palabra de Dios es mejor que los espejos, porque en ella vemos nuestras imperfecciones del alma, los hierros del alma, los pecados del alma. Todo lo malo que hacemos a Dios nos lo refleja su santa y bendita palabra y nos dice: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por último, la palabra de Dios es luz, es lámpara. Dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, la Biblia es la palabra que nos va a guiar en este mundo de tinieblas. Es de este mundo que está en la oscuridad del pecado y de la maldad. La única que puede sacarnos adelante es su palabra, la palabra bendita de nuestro Dios. En esta mañana les he hablado acerca del libro de Dios, su santa y bendita palabra. Dijimos que la palabra de Dios contiene luz para dirigirnos, consuelo, alimento para sustentarnos. Hay que leerla para ser sabios, hay que creerla para ser salvos y hay que practicarla para ser santos. Hablamos
del origen de su palabra. Su palabra tiene su origen en el Espíritu Santo. La palabra de Dios fue escrita, dirigida por un personaje singular que es el Espíritu Santo, el cual tardó 1 año, ni 2, ni 3, ni 30, sino más de 1500 años en escribir su palabra, usando diferentes escritores. Usó príncipes como Moisés, reyes como David, pastores como Amós, fariseos como Pablo, pescadores como Pedro, porque todos fueron guiados por la mente finita del Espíritu Santo. Hablamos acerca del contenido de su palabra, cómo se divide su santa y bendita palabra. Hablamos de curiosidades de la palabra de Dios y también del poder de su santa y bendita palabra. Voy a orar para que Dios le dé más amor por ella, para leerla más y sobre todo para practicarla más. Padre Celestial, Padre amoroso, misericordioso, estoy delante de tu santa y bendita presencia, dándote 1000 gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo, por esta bendición de permitirme predicar tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra, la alabanza por siglos de los siglos. Bendice a mis hermanos. Si hay personas interesadas en leer tu palabra, que compren una para que la tengan en su casa, para que se la lean a sus hijos, a toda su familia. Porque donde hogar entra tu palabra, entra la luz, entra la salvación. Todo cambia con tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos, estimados hermanos. Ha sido un placer para mí estar con ustedes en esta hermosa mañana de este día sábado para darle gloria, honra a Él y hablar de su santa y bendita palabra. Amén.